Estimados aspirantes, este trabajo que van a presenciar ustedes ha sido preparado especialmente para ayudarles a orientar la exposición que van a hacer sobre los resultados de su investigación. Estamos en la unidad 3, en la sesión 8 y en la actividad 3, llegando al final de este curso, donde me ha dado muchísimo gusto haber podido trabajar con ustedes y espero que también haya sido de gran utilidad para ustedes también. Les deseo mucha suerte. Sin duda alguna, uno de los aspectos más importantes de cualquier investigación es elegir y delimitar el tema sobre el que vamos a trabajar. Seguramente para ustedes esto fue muy importante y por ello deben de poner especial énfasis en su presentación en las razones por las cuales ustedes eligieron el tema que trabajaron. ¿Cómo fue que lo delimitaron? ¿Qué aspectos del tema que eligieron son los que han puesto ustedes como relevantes para investigarlos? Y también saber para qué les sirve en su vida personal, en su vida laboral, o si les sirve a otras personas con las que trabajan, o aun cuando no las conozcan, le puede servir a otras personas esta investigación que ustedes han desarrollado. Una vez que se ha elegido el tema, el otro factor muy importante es el establecimiento de objetivos, un objetivo general y objetivos específicos que nos ayudan a acotar el tema. Son las vías por donde vamos a caminar en la investigación. Entonces, en su exposición es importante que expliquen cuáles son sus objetivos. Si esos objetivos no les quedaron muy amplios, algunos de ustedes lo llegaron a manifestar, tuvieron que acotarlos a la investigación concreta que hicieron, y tienen que ver que esos objetivos puedan ser comprobables. Son objetivos, como lo indicamos en el curso, SMART. Deben ser claros, deben de dar cuenta hoy que han hecho la investigación de lo que se propusieron, deben ser muy concretos, medibles, alcanzables, realistas. Cuando esto no sucede, los objetivos no están bien y hay que volver a hacer la tarea desde el principio. Cuando ya tenemos nuestro tema y nuestros objetivos, pues hay que construir el esquema de trabajo, que es el plano con el que vamos a trabajar. Ustedes hicieron un cronograma que es muy importante que lo presenten, que lo expongan con sus actividades, y que debieron de tomar en cuenta el tiempo con el que contaban para hacer el trabajo y los recursos con los que también, los recursos que tuvieron a la mano para poder realizarlo. Hoy en día vivimos en la era de la información. Hay información por todos lados y por un sinfín de medios con los que contamos. Por eso es muy importante tener el cuidado de elegir la información que nos va a ayudar a hacer una investigación seria. Y por eso ustedes tuvieron acceso a una serie de fuentes de información primarias, secundarias, y les pido que a la hora que hagan su presentación informen si la que encontraron fue la adecuada, si fue suficiente para el tema que ustedes están trabajando, si los sitios a los que recurrieron les proporcionaron la información adecuada, confiable, que nos platiquen un poco las claves que usaron para obtener búsquedas exitosas, que lo compartan con sus compañeros. Va a ser muy rico para todos. Igualmente lo va a ser el que nos platiquen los problemas a los que se enfrentaron y cómo los resolvieron en ese momento.
Bueno, y en ese mar de información que seguramente ustedes encontraron, en el que tuvieron que navegar, pues seleccionaron la información más adecuada para el trabajo que realizaron. Y para seleccionarla debieron de haber tomado algunos criterios, de acuerdo a lo que ustedes perseguían, y nos gustaría mucho que pudieran platicarnos acerca de qué criterios tomaron para seleccionar la información y también cómo fue que la analizaron. Algo a lo que le dimos mucha importancia es a la organización de la información. Ustedes la seleccionaron, tuvieron los criterios para hacerlo y después tuvieron que irla almacenando, haciendo fichas de trabajo para poder interpretar los datos. Entonces es importante que también puedan explicar cómo organizaron su información, cuál fue la utilidad que tuvieron las fichas que elaboraron. Sería interesante saber si utilizaron todas o si consideran que hicieron algunas fichas de más y que les puede quedar información para algún otro trabajo. Y bueno, pues utilizamos una herramienta importante, audaz, un tanto compleja, tuvimos muchos intercambios al respecto y a estas alturas de la experiencia, pues es muy rico que puedan contar cuál fue su experiencia con el uso de este sistema de información. Sobre todo es útil porque a partir de la experiencia, del uso, de la crítica, de las recomendaciones, se van mejorando estas herramientas. Por eso es importante que describan las dificultades que tuvieron, si es que las hubo, y también cómo resolvieron estas, las dudas, las dificultades, la complejidad, que nos expliquen un poco todo eso, por favor. Y bueno, pues no hicimos una investigación a la que de repente se le llama de escritorio, sino que también tuvimos el reto de recopilar información en campo, de propia mano. Esto fue algo muy importante, no solo lo hicimos desde la máquina, desde la navegación en internet, sino fuimos con las personas, fuimos a las fuentes directas de la información. Y es una de las partes más difíciles de la investigación, y sería muy importante que pudieran informar cómo fue que recopilaron esa información en los recorridos que hicieron, cómo la registraron, qué fue lo que identificaron, qué es lo que más les llamó la atención y qué opinión tienen de este acercamiento que tuvieron con este tipo de actividad. Parte de este trabajo de campo son las entrevistas, es una herramienta, y ustedes debieron elegir a quién entrevistar. Y para elegir a quién entrevistar también hay que tener criterios. Quisiéramos saber por qué eligieron a las personas que finalmente entrevistaron, cómo gestionaron estas entrevistas, les costó trabajo acercarse, les costó trabajo conseguir que les dieran la entrevista, y técnicamente cómo la hicieron, si fue con una grabadora, si fue con cuaderno y lápiz, si fue en una vía pública, si fue en una oficina. Estas cosas son también muy importantes, y saber si les fue complicado, fue sencillo, y la utilidad que para ustedes reportó esa experiencia. La otra herramienta, o una de las herramientas de campo con las que se cuenta para la investigación, es la encuesta, y tiene otro nivel de complejidad. Hay que elaborarla, hay que saber al público al que va dirigida la encuesta, saber qué es lo que uno pretende
obtener, qué resultados son los que nos puede dar la encuesta. Así es que es de mucho interés que ustedes puedan exponer cómo determinaron a los informantes clave, saber cuántas encuestas realizaron, si ese número de encuestas es representativo del público al que ustedes pretendían llegar, si estas encuestas dieron un resultado significativo para el proyecto y finalmente cómo procesaron la información que obtuvieron de esa herramienta. Bueno, y estas herramientas por sí solas no funcionan. Nos brindan un conjunto de datos y parte del arte de la investigación y del investigador es analizar esos datos, y es muy importante por ello que ustedes puedan explicar en su presentación cómo fue que hicieron el análisis de los datos que obtuvieron, tanto de las entrevistas como de las encuestas. Otros instrumentos que tenemos para ir representando los resultados que vamos obteniendo, para poder reflejar el análisis de los datos y dejarlos expresados de una manera más sencilla para el público que va a leer nuestro trabajo, son gráficas y son tablas en las que podemos concentrar y analizar los datos y expresar una serie de cosas que nos interesa que el lector conozca. Entonces, nos gustaría mucho que pudieran explicarnos cómo fue que elaboraron esas tablas, esas gráficas, y qué utilidad tuvieron para ustedes en su trabajo. Otras herramientas que conocimos para la comunicación de nuestros resultados y que también sirven para el análisis de la información con la que contamos, sobre todo cuando es mucha, hay temas que tienen mucha información y que hay muchos caminos para llegar a ella. Construimos mapas conceptuales o infografías, y es una herramienta muy importante que es muy bueno que ustedes puedan presentar el día que hagan su exposición y lo puedan reflejar en ella, ¿no? Y además de que la puedan describir, el que nos digan qué opinan sobre esta herramienta, qué utilidad les representó en su investigación. Finalmente, estimados aspirantes, es muy importante que cierren su presentación con algunas conclusiones. Esto es una reflexión final sobre el trabajo que han realizado, cómo se sintieron desarrollando este trabajo, si piensan que hicieron algo que en el curso de la investigación que no contribuyó a los objetivos que se trazaron. Es muy importante que lo puedan identificar. Son errores normales que se tienen en una investigación y que es muy bueno que se puedan identificar para la próxima poder rectificar o hacer las cosas lo mejor posible, ¿no? También si piensan que les faltó algo que investigar o que incluir, las investigaciones son a fin de cuentas procesos no necesariamente cerrados, pueden ser dinámicos y ustedes las pueden estar actualizando y darles continuidad, sobre todo cuando tienen utilidad para procesos reales, ¿no? Para procesos que les sirven a otras personas sobre todo. Y algo que también es muy importante cuando uno termina de hacer una investigación es que se abren otras dudas, que se abren otras que llamamos líneas de investigación, y estoy seguro que ustedes deben haberse quedado con algunas dudas que pueden hoy decir: la próxima investigación la voy a hacer sobre este tema o este otro. Entonces, que nos puedan decir qué líneas de investigación les dejó la realización de este trabajo.